Estudio 34. Estamos llevando a cabo la pequeña reflexión, estudio para el lunes, que se titula Pablo encadenado. Pablo menciona varios encarcelamientos durante su permanencia en Macedonia, y eso se registra en 2 Corintios 6:5, y dice así: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. También en 2 Corintios 7:5 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. 2 Corintios 11:23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. El primer caso registrado ocurrió en Filipos en Hechos 16 al 24. Más tarde fue encarcelado brevemente en Jerusalén antes de ser trasladado a la prisión de Cesarea. En otro texto, Pablo dice que estaba en prisión. Filipenses 1:10 y 13. Aunque estaba bajo arresto domiciliario en Roma, era acompañado por un soldado romano de élite, Ignacio de Antioquía, un cristiano de principios del siglo II que estuvo en una condición semejante. Describió a los soldados romanos como bestias salvajes, que cuanto más amablemente se les trata, peor se comportan. Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. También 2 Corintios 4:7 al 12 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Por muy difícil que fuera su vida, Pablo era capaz de ver el lado bueno de las cosas, y eso le daba valor para soportar la tensión. A pesar de que Satanás lo hacía objeto de sus más feroces ataques, Pablo sabía que no estaba desamparado. 2 Corintios 6, 3 al 7 dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestros ministerios no sean vituperados. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia y en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. Esto es lo poco que sabemos del apóstol Pablo, de los sufrimientos, de las persecuciones que pasó. Habrá más, y hay más que no está escrito dentro de la Biblia. Hay muchas cosas. Pero bueno, todo esto que pasó puede llevar horas, días, años hablando y nunca terminaremos. Pero deberíamos mejor de preocuparnos por nosotros mismos, porque persecución
a los hijos de Dios ya está en el mundo, está en los lugares africanos, en el Asia, en China, en muchos lugares. Por ejemplo, en Ucrania también hay partes en donde el cristianismo no es bienvenido. ¿Ve? Y los gobiernos no aceptan, pero sí hay persecución. Pero esto es como un comienzo. Vendrá el final, porque el final no es desatado. La persecución del final no es un hecho humano, sino es un hecho directamente de las fuerzas demoníacas para desconsolar a los discípulos, al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y probablemente ya estamos. Muchos pierden esposas, pierden esposos, peleas en las iglesias, robos en las iglesias, los pastores roban, etcétera, tantas cosas que hay. Bueno, vamos a continuar. A menudo podemos caer en la tentación de mirar nuestras circunstancias, nuestras debilidades o nuestros fracasos pasados y desanimarnos. En momentos como esos necesitamos recordar los numerosos recursos que Dios ha provisto para nuestro éxito en la lucha contra el mal. Uno de los más importantes es la Biblia misma, la palabra de verdad. Referencia bíblica está en 2 de Timoteo 2:15, porque en ella podemos aprender de los errores de otros como estas personas obtuvieron la victoria. Además, el Espíritu Santo hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo, por el Espíritu purificado el corazón. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias, el mal, hereditarias, cultivadas y para grabar su propio carácter en su iglesia. Esto se encuentra en El deseado de todas las gentes, libro Deseado de todas las gentes, página 641. Comentario. A pesar de la iniquidad que prevalecía, había un número de hombres santos, ennoblecidos y elevados por la comunión con Dios, que vivía en compañerismo con el cielo. Eran hombres de poderoso intelecto que había realizado obras admirables. Tenían una santa y gran misión, a saber, desarrollar un carácter justo y enseñar una lección de piedad, no solo a los hombres de su tiempo, sino también a las generaciones futuras. Solo algunos de los más destacados se mencionan en las Escrituras, pero a través de todos los tiempos Dios tuvo testigos fieles y adoradores sinceros. Cuán a menudo los que confiaron en la palabra de Dios, aunque eran en sí mismos completamente impotentes, han resistido el poder del mundo entero. Enoc, de corazón puro y vida santa, puso su fe en el triunfo de la justicia contra una generación corrupta y mofadora. Noé y su casa resistieron a los hombres de su época, hombres de mucha fuerza física y mental y de la más degradada moralidad. Los hijos de Israel, que junto al Mar Rojo no eran más que una multitud indefensa y aterrorizada de esclavos, resistieron al más poderoso ejército de la más poderosa nación del globo. David, siendo tan solo un pastorcillo que tenía la promesa del trono dada por Dios, resistió a Saúl, el monarca reinante, después a no ceder su poder. El mismo hecho se destaca en el caso de Sadrach y sus compañeros en el horno de fuego, y Nabucodonosor en el trono, Daniel entre los leones y sus enemigos en los puestos elevados del reino, Jesús en la cruz, y los sacerdotes y príncipes judíos forzando al gobernador romano para que hiciese su voluntad. Pablo encadenado y llevado a sufrir la muerte de un criminal, y Nerón, déspota de un imperio mundial. No solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos. No solo en la Biblia se encuentran estos ejemplos. Mucho cuidado con esto. Abundan en los anales del progreso humano
los valdenses y los hugonotes, Wycliffe y Hus, Jerónimo y Lutero, Tyndale o Tyndale, Knox o Knox, Zinzendorf y Wesley, multitudes más, han dado testimonio del poder de la palabra de Dios contra el poder y proceder humano que apoya el mal. Estos constituyen la verdadera nobleza del mundo, constituyen su realeza. Los jóvenes de hoy en día son llamados a ocupar sus lugares. Se encuentra en El conflicto de los siglos, página 9. Consideremos por un momento la experiencia de Pablo. El apóstol fue encarcelado y encadenado en el momento en que aparecía que su labor era más necesaria para fortalecer la sufrida y perseguida iglesia. Pero este fue el momento en que el Señor obró y las victorias que ganó fueron preciosas. Cuando en apariencia Pablo podía hacer menos, la verdad encontró entrada en el palacio real. No fueron los sermones magistrales de Pablo delante de estos hombres notables, sino sus cadenas lo que llamó la atención de ellos. Mediante su cautiverio el apóstol se transformó en un conquistador para Cristo. La paciencia y la humildad con las que él se sometió a su prolongada e injusto confinamiento impulsado a estos hombres a pesar el carácter del apóstol. Al enviar su último mensaje a sus amados en la fe, Pablo une a sus palabras los saludos de los santos de la casa de César dirigido a los santos de las otras ciudades. Se encuentra en el libro Reflejemos a Jesús, página 350. Ahora vamos a pasar a la siguiente reflexión, el siguiente estudio de la martes. Durante el segundo viaje misionero de Pablo, poco después de la incorporación de Timoteo, el Espíritu Santo les impidió continuar con su labor en Asia Menor. Eso se encuentra en Hechos 16:6. Entonces, durante una visión nocturna, Pablo vio a un hombre que le suplicaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso se encuentra en Hechos 16:9. Así que inmediatamente se dirigieron al puerto marítimo más cercano para partir desde allí a Macedonia, y navegaron desde Troas a través del mar Egeo hasta Neápolis, en el continente europeo. Pero en lugar de predicar allí, Pablo, Silas y Timoteo, Lucas, quienes se unieron a ellos en Troas, como indica el uso del plural vinimos, en Hechos 16:11, se dirigieron a Filipos. En su actividad evangelizadora, Pablo siempre pensó estratégicamente. Filipos era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, según Hechos 16:12. De hecho, era una de las más honradas del Imperio Romano, pues se le había concedido el estatus de la Italicum, derecho italiano, el título más honroso que se podía otorgar a una ciudad. Sus ciudadanos gozaban de los mismos privilegios que los de una ciudad situada en Italia, incluida la exención del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre la renta de la capitación que pagaban los ciudadanos romanos poseedores de cierta capital. Además, cualquiera que naciera en la ciudad se convertía automáticamente en ciudadano romano. También era una parada importante en la vía Egnatia, la principal ruta terrestre que conectaba Roma con Oriente. El establecimiento de una importante presencia cristiana allí permitió que la iglesia de Filipos llevara el evangelio a muchas otras ciudades cercanas como Antípolis, Apolonia, Tesalónica y Berea. También esto está, puede consultarlo. Estos
estas pruebas, pues los puede consultar en Hechos, en el libro de Hechos de la Biblia, en el capítulo 17, versículo 1 al 10. Curiosamente, la lengua oficial en Filipos del siglo I era el latín, como demuestra el predominio de inscripciones en dicha lengua. Imagínense. Ya el latín ya existía mucho tiempo antes. Interesante. Filipenses 4:15 en referencia. Pablo, leamos Filipenses 4:15, dice, 4:15. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pablo incluso se dirige a ellos con una palabra que suena latina, Filipeusio, al parecer en reconocimiento de su especial condición romana. Sin embargo, el griego era la lengua del mercado y de los pueblos y las ciudades de los alrededores, así como el medio de difusión del Evangelio. Lucas describe cómo Pablo y su equipo se reunieron para orar junto al río donde Lidia y su familia se convirtieron. Esto se encuentra en Hechos 16, 13 al 15. Como mujer de negocio, vendía púrpura. Es posible que haya sido uno de los principales apoyos financieros en Filipos para el ministerio de Pablo. El tiempo que Pablo y Silas pasaron allí en la cárcel condujo a la conversión de otra familia, la del carcelero. El Espíritu Santo sabía que Filipos sería el puesto de avanzada para la expansión del Evangelio a través de Europa, aunque también habría persecución. Por muy mala que sea, la persecución puede en determinadas circunstancias permitir que el Evangelio llegue a personas de otro modo no podría ser alcanzadas. Hechos 9:16 leamos, dice así: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto lo dijo Cristo. Cristo dijo a Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso lo dice a cada uno de nosotros también hasta la fecha. ¿Cómo nos ayuda este texto a entender alguna de las pruebas de Pablo? ¿Cómo puede ayudarnos a entender alguna de las nuestras? Los problemas que tenemos a diario. Tantas cosas que pasamos. Yo no quiero mencionar, mejor usted, cada quien haga un análisis, haga una idea, póngase a pensar todos los problemas que pasamos diariamente, los problemas que están sobre la mesa. Pero la pregunta es, todas esas experiencias que pasó Pablo, ¿qué tanto nos ayuda a nosotros? ¿Y qué tanto nos ayuda Hechos 9:16 que dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Muchas veces la esposa se enoja, los suegros se enojan, tu hermano se enoja, tu hermano se enoja, tu primo, tus comunidades, etcétera. El trabajo, todos tenemos problemas serios. Dios nos ayude, hermanos y amigos. Gracias por venir a este canal. Espero que se encuentren bien. Feliz año nuevo a todos y propónganse a hacer algo bueno este año. No importa, no esperen perfección de lo que quieren hacer. Simplemente háganlo. Déjenlo que Dios les ayude a perfeccionar o que Dios ayude a obrar en las pocas cosas que hacemos. No mucho de lo que hacemos, sino lo poquito que hacemos. Hasta pronto, amigos.